Nuevamente, buenos días para todos. Bienvenidos a la clase de escuela dominical. Vamos a iniciar un tema que vamos a estar estudiando por algunos domingos acerca de la doctrina de la Trinidad y vamos para ello a sustentarnos un poco en los credos que tenemos en nuestras confesiones como luteranos. Bienvenidos y oramos pidiendo la guía y la dirección al Señor. Una vez más, Señor, te agradecemos por el perdón de nuestros pecados. Asimismo, Señor, porque nos das tu guía y tu dirección para estudiar y conocer más tu santa palabra. Rogamos que nos dirijas por Cristo nuestro Señor. Amén. La fe cristiana es una fe que ha transcurrido durante muchos siglos, pero no siempre ha sido todo felicidad, sino que hay momentos en los cuales la fe ha tenido que ser afirmada de una manera sólida
debido a que se han tratado de infiltrar desviaciones doctrinales. Una de las doctrinas fundamentales de la Sagrada Escritura es la doctrina de la Trinidad. Y precisamente desde los primeros siglos de la Iglesia cristiana hemos visto que han surgido diferentes sectas y personas que se han opuesto o han interpretado de manera equivocada lo que la Biblia enseña al respecto. Para esto vamos a hablar hoy, en la clase de hoy, por qué es importante confesar nuestra fe. ¿Por qué es importante tener una declaración sólida y consciente de lo que creemos? Y cómo esta declaración debe llevarnos a vivir plenamente nuestra vida cristiana. Desde el Antiguo Testamento encontramos que para el pueblo de Israel era importante tener claro lo que ellos creían acerca de Dios y que esa fe no solo fuera en un sentido personal, sino que también fuera comunicada a sus familiares y a las personas que hacían parte de la vida familiar. Por eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, el versículo 4, dice la palabra de Dios: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es nuestro único Dios. Ama al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y el 7, incúlcalas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Esto que estamos o acabamos mejor de leer es una clara declaración de fe en el único Dios verdadero, el Dios y creador de todas las cosas. Por eso el primer versículo que leímos, es decir, el 4, dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. A esto se le ha conocido como el Shama Israel. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios uno es. Y con esto se está diciendo que la fe verdadera no es una fe basada en falsos dioses o en falsas deidades, como es el caso de las religiones politeístas que practican el culto a diversos dioses, sino que el Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, el Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, el Dios que hizo todas las cosas perfectas, que nos llamó por gracia, ese Dios es único, no hay otro como Él. Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, también se dice: no hay otro Dios como yo. Él es el único y Dios reclama siempre ese derecho de ser Él el único Dios verdadero. Esta es una entonces declaración que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de la fe. ¿Y por qué allí se manda escríbelas, guárdalas en tu corazón, atesóralas, enséñalas a tus hijos, escríbelas en los postes de tus casas? Es decir, todo el tiempo medita en ella, porque la declaración de lo que creemos es importante. Muchas personas se equivocan y fallan cuando piensan que la fe es algo relativo. Es decir, yo creo a mi manera, tú puedes creer a tu manera, a la final todos nos vamos a salvar. No, ese universalismo es falso. Y lo que la Biblia nos dice es que solo hay un Dios verdadero y eso creemos. Y que ese Dios lo confesamos no solo con las palabras, sino que también lo llevamos, como dice allí grabado,
en nuestro corazón, en nuestra mente, y eso es lo que enseñamos en nuestra casa. Ese Shema Israel es muy importante. Escucha el Señor, nuestro Dios, uno es. Ámalo con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Esa es un credo, por decir así, del antiguo pueblo de Israel. Pero si pasamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16 de San Mateo, encontramos a partir del versículo 14 la respuesta que los discípulos le dieron al Señor cuando Él les dice: la gente, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos dijeron: uno de los profetas, quizás Elías, y las personas se identifican a Jesús como un profeta, y Jesús es más puntual en decirle a sus discípulos: y ustedes, es decir, ustedes que son mis discípulos, que están conmigo, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Entonces Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una declaración también de fe, un credo, por decir así, de que Cristo no es solo un profeta, aunque sabemos que en su oficio Él ejerció también el triple oficio como rey, sacerdote y profeta. Pero más que un profeta, Él es el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Y sabemos que la palabra Cristo es la traducción griega de la palabra Mesías, en hebreo, que es el Mesías, el que vendría a salvar y a liberar al pueblo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: tú eres bienaventurado, porque esto no te ha sido revelado ni por sangre, ni por voluntad humana, sino por Dios mismo. Entonces, nuestra confesión de fe no es el resultado de nuestra interpretación racional, de nuestras deducciones filosóficas para llegar a la conclusión de quién es Dios, porque tal Dios sería un ídolo. Pero el Dios verdadero se ha revelado en la historia a través de su santa palabra. Y en plenitud se ha revelado en Cristo el Salvador. Y es lo que Jesús le dice: esto no te ha sido revelado por la voluntad humana, sino Dios mismo te lo ha revelado a ti. El Hijo del Dios viviente. Hasta aquí hemos compartido dos textos. Uno nos ha dicho que solo hay un Dios único y verdadero, que es nuestro Señor y Dios, que Cristo es verdadero Dios. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Bueno, podríamos quedarnos todo el tiempo buscando textos bíblicos y los vamos a encontrar con gran facilidad, que nos llevan a confesiones de lo que creemos los cristianos. Y si vamos a Primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, dice: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, es decir, la encarnación, la doctrina de la encarnación, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Esta conclusión del capítulo 3 de Primera de Timoteo, el apóstol Pablo está haciendo una declaración. Este es el misterio, indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es una maravillosa declaración de fe. Y Colosenses 1:15 al 20. También allí encontramos otra, entre muchas, como lo he dicho, declaración de la fe. Colosenses 1:15 al 20.
Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Detengámonos un momento. Pablo está haciendo una declaración de la fe cristocéntrica, diciendo que Cristo es el primogénito de la creación, el autor de la creación, por quien todas las cosas fueron creadas. Vemos en estos pasajes como este, por ejemplo, lo que es la creación, la redención y la santificación. Y seguimos en el 17. Él es anterior a todas las cosas, es decir, preexistente. No tiene principio ni fin. Como dice el libro de Apocalipsis, es el alfa y la omega. Nuevamente, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque Dios le agradó habitar en él la plenitud de la deidad, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto los que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, el 21, ustedes por su actitud y malas acciones estaban alejados de Dios y eran enemigos, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables, irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante la muerte. Es claro en este pasaje que hemos leído en Colosenses capítulo 1 del 15 al 22, las bases de lo que podría ser el gran sistema doctrinal de la fe cristiana. La creación. Dios es el único creador de todas las cosas. Solo hay un único y verdadero Dios que se ha revelado a nosotros, y en plenitud en la persona de Cristo, que envió a Cristo para morir por nuestros pecados, para ser nuestro Redentor, y tercero, que por medio de su sacrificio y de la obra que el Espíritu Santo hace en la palabra y en los medios de gracia, nos santifica continuamente hasta el día que seamos llamados a la gloria de Dios. Esto es lo que vamos a estar estudiando de aquí en adelante, pero vemos cuán importante es tener una declaración de fe. Y quiero concluir que algunas personas, cuando llegan a nuestras congregaciones y escuchan que nosotros confesamos el credo apostólico, el credo niceno o el credo atanasiano, se asombran, y algunas personas erróneamente y quizás con bastante ignorancia dicen, bueno, es que ustedes están imitando a X o Y denominación. Pero lo que nosotros estamos haciendo es simplemente confesar lo que creemos. Y los credos son una recopilación de lo que la Biblia enseña. Dios es el creador, el redentor, el que consumó nuestra salvación, y es el santificador que obra en medio de nosotros para santificarnos y llevarnos a la vida eterna. Ese es nuestro Dios, a quien damos la gloria por siempre. Muy bien, esta ha sido entonces la pequeña enseñanza del día de hoy acerca de esta introducción que vamos a tener a la doctrina de la Santísima Trinidad. El Señor les bendiga ricamente en Cristo Jesús.